Estudios Sociales, primer grado. Las niñas y los niños también tienen derechos. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a revisar algunos temas que ustedes han trabajado en la semana 2 en las guías de autoaprendizaje en casa. ¿Qué tal? ¿Qué les han parecido esas guías? ¿Han estado divertidas? Yo creo que sí. En este espacio vamos hoy a trabajar y a reforzar algunos de los contenidos que hemos trabajado allá. Mi nombre es Luis y hoy nos acompaña Mayra. Mucho gusto, Luis. Qué bueno que estemos en este espacio compartiendo para que nuestros amiguitos y amiguitas comprendan un poco más las guías que se les está dando el Ministerio de Educación. También vamos a orientar a que los amiguitos y amiguitas vamos a primero a colocar unas normas sobre cómo vamos a trabajar en este espacio. Y es importante primero decir que vamos a estar separados de la televisión. Deben de alejarse de la televisión para no estar súper cerca. De igual manera, también tienen que, los papás, los familiares, tienen que guardar silencio, porque en este momento es para que los niños y niñas puedan aprender e interactuar con nosotros, Luis. Perfecto. Entonces, ¿están listos para poner atención? ¡Sí! Perfecto. El tema que vamos a trabajar hoy son los derechos humanos. Y en este caso, los derechos de las niñas y los niños. Oye, Mayra, ¿y tú sabes qué son los derechos? Fíjate, Luis, que yo tengo algunas ideas de qué son los derechos, pero me gustaría escuchar lo que tú piensas. Perfecto. Mira, los derechos son principios que se inspiran sobre la base de justicia y el orden. Luis, ¿y principio es como el principio de un cuento? No, Mayra, creo que aquí nos hemos equivocado, perdón. Vamos a explicar un poquito más. Cuando hablo de principios, son aquellos elementos o ideas que dirigen la forma en que nosotros actuamos o nos comportamos. Por ejemplo, cuando hablamos de ser justos, cuando hablamos de tratar con respeto a las personas o respeto a la naturaleza. Veamos, te voy a poner un ejemplo. ¡Qué chivo! Me gusta. Te voy a contar una historia. Fíjate que ayer, en un día, iba caminando, iba Elmer e iba Roberto. Ellos iban caminando por el pasaje de su colonia y de repente encontraron a un ave, a un pajarito que tenía un ala lastimada. Ellos, al verlo, decidieron pues que lo iban a ayudar. Y para ello encontraron una caja de zapatos y ahí pues lo llevaron a casa. En casa lo alimentaron, le dieron agua, lo cuidaron hasta que el pajarito pudo tener su ala ya, ¿cómo se llama? Su ala curada. Entonces, cuando ya el ala estuvo curada, el pajarito se fue. Pero lo que yo te quiero hacer reflexionar sobre esto es que en ese momento, Elmer y Roberto actuaron o se rigieron sobre la base de principios. En este caso, de respeto a la vida y respeto a la naturaleza. Entonces, los derechos se basan sobre esos principios. Los derechos buscan proteger o garantizar esos principios que van a dirigir la forma en que nosotros actuamos. Y para eso se crean leyes y normas. Ok, entonces tiene que ver que los derechos son principios, pero que vienen sujetos a necesidades. Es decir, por ejemplo, como las necesidades al derecho de alimentación, al derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y principalmente a una necesidad de una familia. Exactamente. Los derechos se basan sobre principios. Claro, como te pudiste fijar a la hora de ver el pajarito, yo creo que si eso lo tomamos y lo vemos en un niño o en una niña, es muy fácil poder ver que los niños y las niñas tienen necesidades, así como lo tenía el ave que tenía el ala lastimada. Por ejemplo, el ave tenía que comer. Los niños también tienen que comer, es decir, los niños, ustedes, niñas y niños, tienen necesidades básicas que deben de ser satisfechas. Por ejemplo, la alimentación, el amor, tienen derecho a una casa, a un lugar donde estar protegidos del sol, del agua, de la lluvia, en este caso. Entonces,
Esas son necesidades básicas que necesitan ser satisfechas. Y los derechos lo que buscan es satisfacer esas necesidades que tienen los niños y las niñas. Es por eso, como ahora en la mañana ustedes tuvieron la necesidad de alimentarse, y es por ello que tenían su desayuno con su huevito, frijolitos y queso, e igual ayer en la noche ustedes se acostaron en su camita como una necesidad también de resguardo. Por eso es importante conocer los derechos, Luis. Exactamente, Mayra. Oye, ¿y sabes quiénes tienen derechos? Fíjate que yo he pensado que las personas adultas tienen más derechos que los niños y las niñas. Fíjate que no. Todas las personas, sean niños, sean niñas, sean grandes, sean pequeñas, todas las personas que habitan en ese mundo tienen derechos. Sí, es por ello que la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas tiene 54 derechos y El Salvador es firmante de esa declaración. Es decir, que todos los niños y las niñas que están en el mundo entero, como ustedes pueden ver aquí, amiguitos y amiguitas, tienen derechos, los mismos derechos a nivel mundial. Oigan, amiguitos y amiguitas, ¿ustedes saben qué es una convención de derechos? ¿Y tú, Mayra, sabes qué es una convención de derechos? Fíjate que sé que es un documento que se ha hecho y que El Salvador ha firmado. Pero, ¿me podés explicar un poquito más, Luis? Claro que sí. Mira, una convención es un documento donde se plasman derechos, en este caso, como es una convención de los derechos de la niña y del niño, entonces es un documento donde están guardados o están plasmados los derechos que deben garantizar los estados a los niños y a las niñas. Muy bien, entonces en este libro, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, ahí están todos los derechos de las niñas y los niños. Exactamente. Ah, muy bien. Y entonces, como tú dijiste, los derechos, El Salvador ha firmado esa convención. ¿Vos sabías que esa convención es una de las convenciones que más países en el mundo han firmado? Y ¿de todos estos? ¿Todos de la han firmado? todos esos. ¡Qué bueno! Y El Salvador es uno de los países que también la ha firmado. Entonces, el Estado de El Salvador tiene que garantizar que todos esos derechos que se contienen en esa convención sean garantizados a todos los niños y a todas las niñas que habitan en el territorio nacional. Qué bueno, me parece. Estoy muy de acuerdo, Luis, con los derechos de los niños y las niñas. Qué bien, porque mira, hoy lo que vamos a hacer es que, como bien dijiste, una convención tiene un montón de derechos y creo que el tiempo no nos va a dar para abordarlos todos. Sin embargo, amiguitos y amiguitas, creo que es importante destacar algunos. ¿Tú sabes cuáles serán esos derechos? Fíjate que yo creo que los más importantes, por ejemplo, es el derecho a la vida. Que los niños y las niñas deben de tener ese derecho. Ustedes tienen ese derecho, los niños y las niñas, el derecho a la vida, el derecho a nacer. Entonces creo que es un derecho muy importante. Claro, porque si no hay vida, ¿No hay nada? no tenemos otros derechos exactamente. Otro derecho importante es el derecho a tener una familia. Esto también nosotros ya lo abordamos en otra clase, la semana pasada. Ustedes se recuerdan, hablamos de las características de la familia, que las familias en nuestro país son muy diversas. En ese sentido, es importante volver a destacar que en una familia lo importante es que es un grupo de personas en donde los niños y las niñas van a encontrar protección y cariño. Eso quiero agregar un poquito, Luis, porque en el caso niños y niñas existen diferentes tipos de familia. Es decir, que algunos, me imagino yo que en sus casas tienen a su mamá y a su papá, pero hay otras familias que están integrados por sus abuelitos y otras familias que están integrados por los tíos, las niñas y los niños. Es decir, hay una diversidad de tipos de familia. Claro. Y que yo no me tengo que sentir mal porque mi familia no solo tiene a mamá y papá. Sí, puede ser hasta otra persona, puede ser que no sea un familiar, ¿no? Exacto. Puede ser algún responsable, ¿verdad? Qué Pero bueno. lo importante es eso, ¿no? Creo yo, que en ese grupo, en donde están los niños y las niñas, haya protección y cariño. Oye, otro derecho importante, creo yo, ¿te imaginas que no tuvieras nombre? Luis, ¿y cómo me llamaría? Y sería bastante difícil, ¿no? Amiguitos y amiguitas. Sin Entonces, nombre.
ustedes tienen derecho a un nombre. En este caso, nuestras familias, los responsables, ya sea mamá, papá o alguna otro familiar responsable, es el encargado de asentarlos a ustedes con un nombre. Eso, aparte de que ustedes ya existen en el mundo, les da una existencia jurídica, es decir, que ustedes legalmente forman parte de un país. Eso. Sí, por ejemplo, cuando su mamá los tuvo, en ese momento ustedes eran muy pequeñitos, muy tiernitos, y su papá o la persona responsable los llevó a una institución, a la alcaldía. Ahí los asentó y les colocaron su nombre. Pero también me interesa algo, Luis, esto de cuando le dicen a uno Chepito y que no nos dicen nuestros nombres. Pues mira, eso a veces sucede. A eso se le llama sobrenombres o apodos. Tal vez no está muy bien, pero en algunos casos también sirve para llamar a una persona ya sea por cariño, ¿no? Por ejemplo, en mi casa a veces, cuando me imagino que por cariño me pueden decir Luisito. Me imagino que tu mamá principalmente. Puede ser, pero eso es ya cosa de cada familia y cada quien. Aunque debo decirte algo, que hay una ley que regula el nombre. O sea, no puedes ponerle, si yo me quisiera llamar, yo no me puedo llamar Mazinger Z, por ejemplo. Sino que hay nombres que ya están contemplados y que pueden ser acordes a esa ley. Muy bien. Bueno, el siguiente derecho es el derecho a la salud. Amiguitos y amiguitas, todos tenemos derecho a tener salud, es decir, ir a las unidades de salud, por ejemplo, cuando ustedes están enfermos en esta pandemia, cuando se enferman de la gripe, cuando se enferman de tos o de calentura, entonces tienen un derecho a ir a la unidad de salud. Ojo, no pueden ir ustedes solitos, sino que deben de ser acompañados de una persona responsable. Otro derecho importante es el derecho a la educación. Ustedes tienen derecho, tienen una necesidad de aprender a leer y escribir. Yo creo que es importante porque, ¿cómo vamos a leer nuestro cuento favorito? Es importante aprender a leer y escribir. Y eso se aprende, garantizando el derecho a la educación. Y no solamente eso aprendemos en la escuela, Luis, porque también aprendemos en el juego, aprendemos a socializar, porque hay reglas. También aprendemos a relacionarnos con adultos, porque están los maestros, las maestras, los directores y las directoras. Es cierto, ¿no? Aprendemos a convivir. Exacto. Eso es importante. Bueno, mira, vamos a ver otro derecho, creo que es importante, el derecho a no trabajar. Sin embargo, en algunos países esto es bastante difícil, ya que las familias tienen necesidades. Sin embargo, en estos casos, los niños y las niñas ayudan a sus papás en algunas actividades. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que los trabajos que hagan los niños y las niñas no deben poner en riesgo ni su salud ni la vida. Entonces, en este caso, los estados deben de regular ese tipo de acciones y poco a poco ir garantizando que ese derecho se cumpla. Sí, muy bien, para que los niños estén resguardados de cualquier trabajo peligroso. Exactamente. Muy bien. También hay, este derecho sí me fascina, Luis. A ver, ¿cuál es ese? El derecho a jugar, Luis. También tenemos derechos, los niños y las niñas tienen derecho a jugar. Ustedes, amiguitos y amiguitas, tienen derecho a jugar. Es decir, derecho a la recreación, de ir a un río, a un balneario, a un parque. Eso es muy importante, Luis. Claro, es importante el derecho al juego porque uno despierta su imaginación. Eso es importante. Para terminar, creo yo que uno de los derechos más importantes es el de la integridad física. Todas las personas son valiosas y los cuerpos también. Entonces ustedes, niños y niñas, deben de tener mucho cuidado. ¿En qué? Pues básicamente en esto que les voy a decir. Ninguna persona tiene derecho a tocarlo si ustedes no lo desean. Y si en un caso eso sucede, ustedes deben acudir a la persona a quien más confianza le tengan. Eso es un elemento importante que ustedes deben de tener en cuenta. Para terminar, amiguitos y amiguitas, es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Oye, Mayra, ¿y tú sabes? Claro, hay un montón de derechos, no siempre se garantizan. Hay personas que están luchando siempre para que todos esos derechos se garanticen en un país. ¿Sabes cómo se llaman esas personas? No sé, Luis, ¿cómo se llaman? A esas personas se les llama defensoras y defensores de derechos humanos. O sea que son personas y también hay instituciones.
También hay instituciones. Ah, muy bien. ¿Cómo cuáles, Luis? Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución del Estado que se encarga de velar porque se cumplan todos los derechos de las niñas y de los niños. Bueno, creo que esto ha sido uno de los... Bueno, estos temas los hemos trabajado, los hemos abordado. Sin embargo, yo creo que es importante que antes de irnos destaquemos algunos puntos que son básicos. Sí, creo que lo vamos a hacer como una remembranza, como un recuerdo. Vamos a registrar lo que hemos aprendido hoy, niños y niñas. Primero, aprendimos que el tema es los derechos de los niños y las niñas. En el segundo, vimos que todos los niños y las niñas a nivel mundial tienen derechos. Tercero, vimos ejemplos de derechos. Derecho a una vivienda, derecho a una alimentación, derecho a jugar, derecho a la integridad física. Y por último vimos instituciones que son las responsables de garantizar nuestros derechos. Muy bien, Mayra. Entonces, ¿qué les ha parecido, amiguitos y amiguitas? Espero les haya gustado. Fue un gusto estar con ustedes y los esperamos en la próxima clase. El próximo jueves.